Eres actor o actriz y estás soñando que llegue tu momento, que llegue tu próxima oportunidad y pasan los días, pasan las semanas y de pronto pues ahí está el mensaje que estabas esperando. Tienes una audición y al principio, bueno, estás súper contento, súper contenta, eufórico, eufórica y empiezas a prepararla. Empiezas a leerlo, el texto, empiezas a intentar aprenderlo lo más rápidamente posible y a repetirlo en voz alta, pero empiezas a sentir que no sabes si estás haciendo lo correcto y empiezan a aparecer preguntas en tu cabeza como ¿será esto lo que están buscando? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Qué estarán haciendo los otros actores? Y poco a poco te darás cuenta que te sientes muy inseguro, muy insegura y que todo este tiempo y este esfuerzo que deberías estar poniendo en la preparación de la audición, realmente lo estás invirtiendo en hacer crecer tu inseguridad. Y bueno, pues llega el día de la audición, llegas, entras, la haces y sales. Han sido 2 minutos. Y tienes la sensación de que, bueno, que sí, que has hecho una audición, que estaba bien, pero que realmente podrías haber hecho más, que no crees que hayas mostrado todo tu potencial. Pues esta sensación no es única y no eres el único que le ha pasado, la única a la que le ha pasado, a mí también. Y por eso es por lo que he decidido crear este curso. Me llamo Laura Arnaiz, soy actriz y docente y bueno, llevo más de 20 años trabajando en teatro, en cine, en televisión y en publicidad. También trabajo como coach, ayudando a otros actores a preparar audiciones, ya sean actores que están empezando o actores ya profesionales que están trabajando en la industria. Me gustaría contarte un poquito más sobre el curso Las audiciones en la vida del actor, cómo prepararlas y sobrevivirlas. Porque las audiciones son parte rutinaria de la vida del actor, o por lo menos deberían serlo. Son la puerta de entrada a escuelas de interpretación, para conseguirte trabajos ya sean en distintas producciones de teatro, de cine, de televisión, publicidad, incluso para conseguir representante. Es una herramienta que debemos manejar y debemos tener un sistema, un plan que seguir para que cuando esa audición llegue no empecemos hacernos preguntas que realmente lo único que hacen son aumentar nuestra inseguridad, sino que nos ayuden a concentrarnos en el trabajo, preparar esa audición. Y mi objetivo con este curso es precisamente ese, ayudarte a preparar ese método tuyo, a darte herramientas prácticas y específicas para que ya tengas un sistema incorporado para trabajar tus audiciones y que puedas conectar con tu creatividad ese día, el día que tienes que ir y mostrarlo todo en 2 minutos. Practicar, practicar cómo prepararla, darte herramientas prácticas y detalladas para que cuando llegue la llamada no pierdas el tiempo con preguntas que lo único que hacen es aumentar tu inseguridad, sino que te pongas a trabajar, trabajar en el proyecto, trabajar en cómo tú puedes dar lo mejor de ti mismo, para que el día de la audición puedas hacer un trabajo del que te sientas orgulloso o orgullosa y puedas conectar con tu creatividad y aislarte un poco del resto de cosas que nos distraen durante las audiciones. Ahora sí, quiero darte algunas de las claves que para mí son básicas, que a mí me hacen sentirme segura y sé que voy a dar un buen trabajo. Voy a hacer un buen trabajo cuando llegue la audición. La primera es conocer el texto, pero conocer el texto de verdad, leerlo una y otra vez y descansar un poco y volverlo a leer, por lo menos leerlo 6 u 8 veces antes de empezar a hacer nada, asegurarme de que entiendo lo que están diciendo, que entiendo dónde están pasando las cosas, que conecto con la escena en general, no con el personaje que yo voy a hacer, sino con lo que está pasando. Una vez que ya he conocido el texto, empiezo a analizarlo. ¿Por qué está esa escena escrita? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que pasa en esa escena? ¿Qué hace mi personaje en esa escena? Empiezo a hacerme todas estas preguntas.
¿Qué quiere conseguir? ¿O qué quiere evitar? ¿Qué pasa si lo consigue? ¿Qué no? Todas estas preguntas que me van a ayudar a hacerme una idea de cómo es el personaje, en qué situación está y cuándo está ocurriendo todo esto. Una vez que ya tengo eso claro, entonces y solo entonces empiezo a memorizar. Empiezo a aprender el texto. Pero ahí es cuando me lo aprendo de verdad. Me llevo el texto allá donde vaya, en el metro, si estoy cocinando, lo voy echando ahí un vistazo. Digo las palabras en alto, las digo haciendo distintas cosas, hasta asegurarme que no tengo que hacer ningún esfuerzo para recordar el texto, porque ya lo tengo incorporado. Porque ahí, solo ahí, es cuando realmente yo me siento que como actriz, que como artista, puedo empezar a jugar, puedo empezar a buscar lo que hay entre las palabras, porque realmente ahí es donde está lo más interesante, lo que el personaje no dice, lo que el personaje piensa y se calla, o los pensamientos que le llevan de una idea a otra. Y esto es lo que me permite, una vez llegado el momento, poder mostrar mi mejor trabajo. Saber que llevo una propuesta clara y que voy a llegar allí con algo que yo quiero hacer y que sé cómo hacerlo. Después puede coincidir o no con lo que ellos tengan en mente. Ahí empieza otra parte del trabajo, que es la parte de estar abierto, escuchar y poder seguir las indicaciones, adaptarte a las notas de dirección que te están dando. Pero yo sé lo que he llegado, el trabajo que he llevado y yo sé lo que he hecho. Si no tienes claro lo que has hecho, en el momento que te empiezan a dar notas, estás inseguro porque no eres consciente de lo que has hecho la primera vez o la segunda vez. Entonces, si no lo sabes, ¿cómo lo vas a cambiar? Por eso es tan importante llegar con una propuesta escénica, única, viva y con la que estés conectado. Y esto no quiere decir que te tengas que inventar algo que no está en el texto, que tengas que centrarte en ser lo más original posible, porque lo bueno que tiene el arte en general y la interpretación en particular es que solamente tú vas a poder hacerlo de la manera en la que tú lo harías. Y eso no lo puede imitar nadie, eso va a ser único. Si tú estás conectado, tienes el texto incorporado, has pensado qué le puede pasar a este personaje, tienes una propuesta, ahí ya llevas algo único. Y esa es tu mejor carta. La verdad es que generalmente el tiempo del que disponemos entre que nos llega la llamada y hacemos la audición no es mucho y cada vez suele ser más corto, a veces es incluso 1 o 2 días. Entonces necesitas estar entrenado, necesitas tener muy claro lo que vas a hacer. Y por eso creo que este curso puede ayudar tanto. Porque aparte de la teoría, también vamos a practicar cómo hacer audiciones. Quiero decir, vas a realizar audiciones durante el curso. Realizarás una audición online, en directo, durante la clase, y otra audición que será una self-tape. Porque eso también son las cosas que vamos a trabajar. A través de esta práctica también entraremos en contacto con la teoría, con consejos para prepararte para ir a una audición, qué llevar, qué no llevar, vestido, maquillaje, cómo prepararla antes, cómo preparar una self-tape, cómo hacer toda la parte técnica, cómo preparar el espacio, cómo preparar el sonido, la luz y cómo editarla y cómo mandarla. Toda esa información que muchas veces te viene en el correo, pero es que si no tienes la práctica de hacerlo, es una carga más a la hora de preparar tu audición y al final se nota. En este curso también vas a aprender a cómo presentarte, que parece una tontería, pero necesitamos tener distintas presentaciones preparadas, una corta, una más larga, en la que pueda hablar de mis especialidades, en lo que quiero conseguir como actor, como actriz. Y todo eso muchas veces, sí, llegamos allí y lo improvisamos, pero si lo tienes escrito en casa y lo tienes pensado, aunque luego allí lo cambies un poco, ese trabajo hace una diferencia a tu imagen también en la audición.
Otra cosa que veremos es qué pasa después de la audición. ¿Qué pasa si todo va bien y tienes una segunda audición, un recall? ¿Cómo prepararte para ese segundo encuentro? ¿Qué puedes esperar? O incluso si a lo mejor directamente, pues enhorabuena, has conseguido el papel. ¿Y qué pasa si no la consigues? Porque el fracaso o el rechazo es parte también de nuestro día a día. Y como actores tenemos que cuidar nuestra salud mental. Necesitamos estar ahí fuertes y conectados para poder ofrecer nuestro punto de vista como artistas. Resumiendo, al terminar el curso vas a ser capaz de comprender mejor el proceso de audición, qué hacer antes de la audición, qué hacer en el día de la audición, cómo preparar una self-tape, cómo lidiar con el rechazo y cómo, bueno, prepararte para una segunda audición. Y todo eso usando práctica y teoría. Porque hacer una audición no debería sentirse como un examen imposible de aprobar, sino simplemente como una oportunidad a la que ir y mostrar tu saber hacer, tu trabajo, tu artesanía como actor, como artista. Bueno, espero que esto te interese y verte pronto en el curso. Gracias.